buenos días. Bueno, continuamos en este día la segunda sesión del evento Ibergesic 2020 para presentarles la sesión de ponencias seleccionadas. En este caso, tenemos con nosotros a la licenciada Yelena de las Mercedes Valenzuela Horta, de la Escuela de Formación Integral José Martí, la cual va a exponernos la psicología organizacional, retos y desafíos en tiempos de COVID-19. Muchas gracias a la profe Librada. Pues sí, el surgimiento de la COVID-19 no solo ha implicado retos en el ámbito sanitario, sino además en las organizaciones como sujetos sociales. Es una situación generadora de estrés y para lograr su afrontamiento de manera positiva y resiliente se necesita de la movilización de recursos tanto individuales como organizacionales. En este sentido, la psicología aplicada al ámbito laboral podría ser muy útil, pues tiene en cuenta variables sociopsicológicas como el clima organizacional, la efectividad del trabajo, la comunicación y las capacidades emocionales que influyen en el rendimiento y la efectividad de la organización, así como el rendimiento laboral de los sujetos y, por tanto, en las respuestas que se presenta a la situación generada por la COVID-19. Teniendo en cuenta además que la efectividad de las organizaciones depende no solo de su eficiencia y eficacia, sino de su capacidad para la innovación ante situaciones excepcionales, proponemos una encuesta que permitirá conocer las potencialidades y debilidades del capital humano para el óptimo enfrentamiento a la situación epidemiológica. En esta se tienen en cuenta aspectos relacionados con la disposición del personal para realizar su trabajo en las condiciones que impone la COVID-19, la percepción y la comprensión de las decisiones en este sentido, la automotivación y el compromiso con el logro de las metas propuestas antes y durante la pandemia. De estos elementos dependerán las posibilidades reales de que tanto los trabajadores como la organización resulten fortalecidos. Además, se presenta la necesidad de diseñar medidas y estrategias que no solo respondan al ámbito higiénico-sanitario en el contexto de la COVID, sino que tengan en cuenta el posicionamiento psicológico de los individuos para afrontar la pandemia y la repercusión de estos en sus organizaciones laborales. Se propone incluir entre estas habilitar un espacio físico o no para canalizar las preocupaciones de los trabajadores en correspondencia con la COVID-19, estén estas relacionadas o no con sus tareas específicas, y además mantener un nivel de información adecuado que no sobresature al personal. Utilizando estos recursos, las organizaciones podrían monitorear los estados emocionales que genera la COVID-19 en sus trabajadores, reconsiderar decisiones durante este periodo, plantearse soluciones más eficientes, generalizarlas a otro tipo de situaciones especiales y gestionar que, aún atravesando situaciones excepcionales como evidentemente lo supone la COVID-19, el capital humano con que se cuenta se mantenga en óptimas condiciones para cumplir con sus funciones y garantizar así el cumplimiento de las misiones organizacionales. Muchas gracias, licenciada Yelena, por tu importante presentación, y utilizando la tecnología estamos conectando con la Universidad de La Habana para presentar a la doctora Ariadne Medina Macías, la cual nos presentará su ponencia sobre salud laboral y teletrabajo en condiciones de COVID, ventajas, retos y recomendaciones. Buenos días, nuestro trabajo para el evento Ibergesic 2020 se titula Salud laboral y teletrabajo en condiciones de COVID, ventajas, retos y recomendaciones. Los autores entendemos el teletrabajo como una forma flexible de organización del trabajo basada en un contrato trabajador-entidad laboral en la cual la actividad laboral se desarrolla fuera del espacio físico de la organización y los principales medios de trabajo son las tecnologías de la información y las comunicaciones. A nivel internacional se han hecho muchísimas investigaciones asociadas a estas modalidades de trabajo y se han reportado ventajas desde el punto de vista económico, social, político, organizacional, individual. También se han reportado desventajas y retos, y necesitamos en Cuba, como estamos frente a una modalidad de trabajo que es novedosa, necesitamos entonces realizar investigaciones que permitan contextualizar las desventajas y ventajas que tiene para nuestro país. Por eso estamos desarrollando un proyecto institucional en colaboración entre la Facultad de Psicología, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para realizar un estudio nacional asociado a estas modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia que nos permitan retroalimentarnos sobre
sobre qué está sucediendo con relación a su implementación y tomar decisiones a diferentes niveles. Se han reportado muchísimas ventajas tanto para los teletrabajadores como para la organización que se pueden visualizar en la pantalla que presentamos. Pero sobre todo nos interesa reflexionar acerca de los retos y las recomendaciones que implica esta novedosa forma de modalidad de trabajo para Cuba. Sabemos que frente a una novedad como esta necesitamos realizar muchísimos cambios en nuestras instituciones laborales. Cambios asociados, por ejemplo, a los estilos de trabajo, a los sistemas de trabajo, a las relaciones jefes-subordinados, a los modelos de dirección y evaluación del trabajo, a la infraestructura tecnológica con la que contamos, a las normativas y las leyes también. En términos de planificación, organización, evaluación y control del trabajo, necesitamos que se base más en los resultados y no en la tradicional presencialidad a la que estamos acostumbrados. El jefe debe definir de forma clara los indicadores de desempeño que se esperan del teletrabajador y asistirlo a distancia para su cumplimiento. El teletrabajador, por su parte, debe saber planificar, organizar, administrar su tiempo de forma autónoma en función del cumplimiento de los resultados de trabajo esperados. Así, entonces, visualizamos un grupo de retos que también recomendamos afrontar para hacer de la relación entre la salud laboral y el teletrabajo realmente algo productivo y un círculo virtuoso que permita lograr los mejores niveles de eficacia, eficiencia y salud laboral de nuestros teletrabajadores en estas nuevas formas de organización del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ariadna, por su presentación muy importante, muy atenido a estos tiempos. Y presentamos al doctor en Ciencias Técnicas, Ariel Santos Fuentefría, de la CUJAE, el cual presentará el uso del WhatsApp como medio de enseñanza, aprendizaje en tiempos de COVID, caso de estudio, redes y consumidores. Muchas gracias a la profesora Librada por su presentación. Y vamos a empezar con la presentación del trabajo. Redes y consumidores es una asignatura que se da en la carrera de Ingeniería Eléctrica en el segundo año, dentro del plan de estudio G, del nuevo plan de estudio que es a 4 años, y es la primera de la especialidad Sistemas Electroenergéticos. Con todo el problema de la pandemia mundial y del COVID, como sabemos, se tomó la decisión por parte del país de tener las clases físicamente en la universidad y seguir con las clases presenciales. Como estrategia de la facultad, el primer paso fue realizar una encuesta para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de esta cuarentena. Y se aplicó una encuesta por parte de la facultad con el objetivo de medir, tal y como se ve en la figura, la conectividad de los estudiantes. Si podían usar WhatsApp, si podían usar correo, y si tenían las guías metodológicas de cada una de las asignaturas. En el caso de redes y consumidores, la guía metodológica se trazó diferentes objetivos basados en los contenidos a vencer por parte de los estudiantes, las horas que los estudiantes tenían que dedicarle a cada uno de los temas a sugerencias del profesor, los aspectos principales en los que tenían que estudiarse cada tema, así como iban a enfrentar el estudio de cada uno de los temas, las sugerencias, consejos, dudas frecuentes, etc. Además, se preparó un cronograma de las actividades en esta etapa de cuarentena, basado en las conferencias que se realizaron por WhatsApp con videos cortos de 1 minuto con los aspectos más importantes en las clases prácticas y en los laboratorios. Los resultados obtenidos fue que el total de participantes en la asignatura en las actividades por WhatsApp fue bastante alto, de un 90% del total de los estudiantes del año, y un 98% entregaron todas las tareas. Por tanto, se considera una participación activa por parte de los estudiantes en el curso dado por el WhatsApp. Se ve reflejado además también en las notas obtenidas por los estudiantes, donde en las actividades realizadas en la figura en las 2 clases prácticas, se ve que en una primera clase práctica suspendieron 4 estudiantes del total y en la otra clase práctica no suspendió ninguno de los estudiantes. Cabe resaltar que la rigurosidad de la clase práctica es la misma que las vistas en clase. Esto da un esfuerzo de los estudiantes para poder sobrepasar la asignatura. Además, se les realizó a los mismos una encuesta cuyos resultados se muestran en la diapositiva, donde se ven diferentes aspectos relacionados con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La comprensión de los contenidos impartidos,
cómo considera su nivel de preparación, cómo evalúa su nivel de conocimiento antes y después del uso de WhatsApp, el intercambio de las actividades con el profesor y el grado de satisfacción general de las clases impartidas utilizando la telefonía móvil, en este caso WhatsApp, donde en todos los aspectos se ve un buen resultado con valores medios por encima de los 4 en casi todos los aspectos. Eso significa que tuvo una buena recepción el contenido impartido por esta vía en los estudiantes y que también se ve reflejado, como decía anteriormente, en las notas obtenidas por los mismos. Cabe destacar también que el 100% de los estudiantes considera que avanzó en sus conocimientos, o sea, su nivel de evaluación antes de realizar los intercambios por WhatsApp y después de los intercambios aumentó en todos los casos. Como conclusiones del trabajo, se llega a que la utilización de las redes sociales, en este caso el WhatsApp, permitió continuar con el proceso docente educativo de los estudiantes, donde el primer resultado importante es la participación activa de los mismos y la organización de la asignatura para su impartición por el WhatsApp, donde los resultados mostraron un alto porcentaje de participación en las actividades y un elevado interés, el cual se traduce en las notas obtenidas. Y además el resultado de las encuestas muestra un alto grado de motivación, de adquisición de conocimiento y de satisfacción con las actividades realizadas. Por último, entre los criterios más importantes por parte de los estudiantes, se destaca la posibilidad de seguir utilizando esta vía para las clases, las formas en que se pueden mejorar y la necesidad de llegar a todos los estudiantes, incluso aquellos que hoy no tienen una opinión positiva al respecto. Por esa razón, el trabajo realizado para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso de la asignatura Redes y Consumidores, se considera muy satisfactorio. Hasta aquí la presentación que habíamos preparado. Muchas gracias a todos por su atención. En estos momentos le cedemos la palabra a la licenciada Yailí Fabia González Borrego de la Universidad de La Habana, la cual nos va a exponer diagnóstico sociopsicológico de la efectividad organizacional de una unidad empresarial de base perteneciente al sector biofarmacéutico. Sí, muchísimas gracias por su presentación. La efectividad organizacional resulta un concepto muy significativo y complejo para el desarrollo de las organizaciones. A lo largo de la historia ha persistido el interés por aumentar la efectividad organizacional. Su abordaje es a partir de diferentes enfoques, pero todos están relacionados con otros constructos como éxito, rentabilidad, productividad. Una de las mejores herramientas para estudiar la efectividad organizacional es sin duda el diagnóstico organizacional. Este nos permite el autoconocimiento de las organizaciones, la identificación de las fortalezas y debilidades y su gestión en función de las principales amenazas y oportunidades que aparezcan en el entorno. Se considera la teoría de los sistemas sociales como la aproximación teórica más integradora para la comprensión de las organizaciones y como referente teórico el modelo de efectividad organizacional del Dr. Adalberto Ávila Vidal. Este modelo tiene implicaciones teóricas, prácticas, metodológicas que posibilita a cualquier investigador orientarse a la hora de hacer un diagnóstico organizacional. En esta investigación, el objetivo general es diagnosticar la efectividad organizacional desde el punto de vista sociopsicológico de una UV perteneciente al sector biofarmacéutico. Utilizamos una metodología mixta, específicamente un diseño secuencial de 2 etapas por derivación, primero la etapa cuantitativa y después la cualitativa. Las principales técnicas utilizadas fueron el cuestionario de diagnóstico organizacional, la observación, entrevistas individuales y grupales. Como principales resultados tenemos que el índice de efectividad organizacional puntuó 3.39, lo que significa que existe una percepción medianamente favorable con respecto a cuán efectiva es la organización desde el punto de vista sociopsicológico. Además, se caracterizó un conjunto de variables, todas influyentes en la efectividad organizacional. En el gráfico, como pueden observar, la variable que mayor puntuó es administración estratégica. Le sigue percepción de la dirección, política de recursos humanos. También está percepción de funcionamiento del centro, identificación con la organización y la que más bajo puntuó fueron relaciones interpersonales. Como generalidad podemos decir que todas puntuaron por encima de la media, lo que quiere decir que existe una satisfacción general con pequeñas y moderadas insatisfacciones. Además, también en nuestro estudio estudiamos las correlaciones entre las variables y las correlaciones entre las variables y el índice de efectividad organizacional. También se hizo un análisis factorial de estos factores concluyendo que estudiamos el índice de efectividad organizacional
pero también relaciones interpersonales. Esta variable fue significativa ya que no pertenece o no incidió en el índice de efectividad organizacional. Además, también se identificaron las principales fortalezas y debilidades de esta organización. Y como conclusiones, se caracterizó una serie de variables sociopsicológicas en la organización objeto de estudio, evidenciándose que existe una percepción satisfactoria de manera general de los trabajadores con su organización, aunque con presencia de algunas fuentes de insatisfacción. Las variables evaluadas de manera más favorable son administración, estrategia, percepción de la dirección, política de recursos humanos, le siguieron identificación con la organización, percepción de funcionamiento del centro y relaciones interpersonales. Se identificaron las principales fortalezas y debilidades sociopsicológicas de la efectividad y por último se determinó que la UEB perteneciente al sector biofarmacéutico es una organización efectiva desde un enfoque sociopsicológico. Muchas gracias, Yaeli, por tu oportuna presentación y cerrando en la sesión de ponencias seleccionadas, le damos la palabra al máster Gilberto Castillo Martínez de la empresa Etexa, el cual nos expondrá enmascarado de datos, una protección a las empresas. Muchas gracias, Librada, por su oportuna presentación y comenzamos. Hablemos sobre la protección de la información. Hoy en día es vital en entornos fuera de producción. Para ello, en estos últimos años se ha convertido en uno de los puntos más críticos en las empresas. El enmascarado de datos permite que se pueda utilizar con seguridad en entornos de desarrollo, pruebas, socios externos y empresas colaboradoras y otros fines diferentes a producción. El enmascarado, entre las técnicas para ocultar información, tenemos dos técnicas, el encriptado y el enmascarado de datos. Ambas sirven para la misma función, pero tienen diferentes formas de implementación. Vamos a tratar de, mediante dos ejemplos, dar una idea de por qué esta importancia. En un centro de llamada, un técnico puede identificar a quien está llamando por los números del carnet de identidad, pero no se le debería mostrar todo el número del carnet de identidad ni tampoco información personal del cliente, como es salario, su hoja de vida, tratamiento, etc. En otro ejemplo, pudiéramos pensar que el uso correcto de un enmascarado le puede permitir a los desarrolladores poder intervenir con consultas en el ambiente de producción de forma tal de que se cumplan las normativas y no se viole, por ejemplo, la fuga de información. En cuanto a ellos, podemos citar un ejemplo muy reciente que tenemos acá, que fue la fuga de la base de datos de Etexa, lo cual permitió que el programa Zunzuneo de Estados Unidos hiciera determinadas acciones ideológicas a través de esa función. A la hora de escoger un enmascarado de datos, deberíamos tomar en cuenta diferentes configuraciones, entre ellas que no debe ser reversible, que debe mantener la integridad referencial, que debe ser un proceso repetible en el tiempo y que debe mantener la integridad de la base de datos. Por su naturaleza, el enmascarado puede ser estático, dinámico o una mezcla de ellos. Ahora pasaremos a explicar, mediante las diapositivas que tenemos acá, 4 ejemplos de implementación para PostgreSQL. En esta diapositiva que les estamos mostrando en este momento, podemos ver que uno de los primeros ejemplos que mostramos es el ejemplo de los argentinos, que lo que hace es tomar un backup de la base de datos, a él le aplica un grupo de funciones en la cual se instala el encriptador de datos y en el otro área se desencripta. Pero hay que instalar dentro de la base de datos esta aplicación. En el otro ejemplo que ponemos es un ejemplo francés del Diablo, de la empresa Diablo, que es uno de los que está optando por quedarse como una extensión en el core de PostgreSQL, el cual usa las técnicas de encriptado dinámico y estático. El tercer ejemplo es un ejemplo que se llama PG_más, hecho por Robert, un compañero de Francia también, el cual utiliza la técnica de enmascarado dinámico. Y ya finalizando, en la última presentación, está el desarrollo hecho por nosotros, un caso de uso específico en el cual ninguna de las 3 soluciones pudo resolver el criterio que nosotros teníamos y nos dimos a la tarea de implementar un script pgmas.py que nos permite a nosotros
poder sacar determinados backups de la base de datos, encriptarlo y de esa forma poder llevarlo hasta el área de producción, pero esa información ha sido completamente enmascarada y es difícil cumplir el proceso de que sea reversible. Y hasta aquí llegamos con esta presentación de lo que queríamos mostrarles. Muchas gracias, Gilberto, por tu presentación muy oportuna en estos tiempos, y con esta última ponencia hacemos el cierre de la sesión de ponencias seleccionadas para el día de hoy. Dando continuidad al evento, le cedemos la palabra al licenciado y profesor Néstor del Prado Arza, el cual será el moderador para la presentación de la conferencia magistral del doctor en ciencia Agustín Laje Dávila, académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. En esta sesión de clausura tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia del doctor en ciencia Agustín Laje Dávila. El doctor Laje es miembro de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, director fundador del Centro de Inmunología Molecular y profesor titular de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. El doctor Laje ha escrito 3 excelentes libros con la editorial Academia, y como una primicia en este evento está ya gestándose el 4º libro, que no tengo la menor duda que será un excelente libro también. Como siempre nos acompaña en estos eventos, y no me queda más que darle la palabra al querido colega Agustín Laje Dávila. Bueno, gracias Néstor por tu presentación. Me habías pedido comentar los temas que discutimos recientemente en un evento que ocurrió en la Universidad de La Habana sobre la ciencia en la sociedad, el espacio de la ciencia en la sociedad. Y lo que más nos llamaba la atención cuando lo analizamos es que empezamos a utilizar la expresión las nuevas responsabilidades de la ciencia. Entonces quiero usar el tiempo que me conceden aquí para explicar por qué y qué es lo que queremos decir con este tema de las nuevas responsabilidades. Hay nuevas responsabilidades de la ciencia, hay un momento nuevo. Nosotros pensamos que sí. Realmente, mira, de economía basada en el conocimiento se viene hablando hace mucho tiempo. Ahí en la lámina que están viendo en pantalla hay un fragmento del reporte del desarrollo mundial del Banco Mundial de 1999, ¿no? Donde dice que el conocimiento se ha convertido en el factor más importante que determina la economía y que las economías más avanzadas son verdaderamente economías basadas en el conocimiento. Es decir, ese término economía del conocimiento es un término de finales del siglo pasado. Lo que sucede es que en estos últimos años se aprecia cambios, una discontinuidad, un cambio cualitativo en este espacio de la ciencia en la sociedad, que está dado fundamentalmente por 4 factores, por 4 procesos, ¿no? Que los ven ahí, que son más recientes. Bueno, por la aceleración de la globalización de la economía, por el ascenso de la llamada economía de intangibles, por la 4ª revolución industrial y últimamente por la pandemia de COVID. Y esos 4 fenómenos crean un contexto distinto que nos obligan a repensar estrategias y a repensar la institucionalidad que tenemos para esas estrategias. Es decir, esos son los temas que quiero explicar, porque inclusive este fenómeno de la percepción de un nuevo rol de la ciencia está claramente capturado en la Constitución de la República que acabamos de aprobar en el 2019. Fíjate lo que dice la Constitución. Es decir, en primer lugar, la Constitución incluye una referencia al papel de la ciencia en la sociedad en el título de Fundamentos Económicos. Es decir, eso no estaba así en las constituciones anteriores. Inclusive en la Constitución de 1976 se hacía referencia a la ciencia, a la creatividad científica como parte del capítulo de la educación y la cultura. Es decir, ahora la ciencia se incluye en la Constitución, en esta Constitución del 2019, en el título de Fundamentos Económicos, y se plantea que el Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social. Es la ciencia en la estrategia económica y la introducción de la ciencia o el despliegue de las potencialidades de la ciencia y la estrategia económica como función del Estado. Es lo que está ahí en la Constitución. Yo decía que esto había ocurrido, es decir, este incremento de la percepción mundial del papel de la ciencia y la percepción en Cuba. Es decir, nosotros en Cuba tenemos
apoyamos este cambio en del rol de la ciencia. Por supuesto, nosotros tenemos una tradición, eso está enraizado en el pensamiento de Fidel de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y ahora se captura en ese enunciado de nuestra Constitución. Y decía que ese fenómeno responde a 4 fuerzas nuevas, o relativamente nuevas, ¿no? La primera es la globalización de la economía, ¿no? Ahí es la aceleración de la globalización de la economía. Ahí en pantalla ustedes tienen a la izquierda la curva de el comercio exterior, o sea, el comercio mundial como fracción del Producto Interno Bruto. Entonces, fíjense que a partir de finales del siglo XX, ¿no?, se acelera, ¿no?, el crecimiento de la fracción de la economía mundial que depende del comercio exterior. Esa es la globalización. Es decir, ese es un índice, un signo de la globalización. Y en el otro lado de la pantalla, a la derecha, ahí lo que están viendo es el balance en la inversión que se hace en la economía mundial entre activos tangibles, es decir, hacer un edificio, hacer un puente, hacer una fábrica, ¿no?, y activos intangibles, que es hacer una patente, validar un software, tener una base de datos propietaria, ¿no? Y nótese cómo la fracción de la inversión en el Producto Interno Bruto que corresponde a los activos intangibles no ha parado de crecer. Y de hecho, alrededor del 2010 se cruzan las dos curvas y estamos en una situación donde la inversión en intangibles es más grande que la inversión en activos tangibles. Sí. Esos dos fenómenos, ¿no?, son dos fenómenos que están creando un contexto diferente. Sumémosle el tercero. Fíjense, aquí ven el despliegue de las revoluciones industriales. Y este fenómeno de la economía intangible y la globalización está montado sobre lo que se conoce como la tercera revolución industrial. Después de la primera revolución industrial, que es la de la máquina de vapor, la de las producciones mecánicas, la segunda revolución industrial, que es la que vivieron nuestros padres, la de los combustibles, la electricidad, las cadenas de montaje, la tercera revolución industrial, que es la revolución digital, comunicaciones, tecnología de la información, pero ahora se anuncia el advenimiento de la cuarta revolución industrial. Es la que viene montada arriba de las biotecnologías, de las nanotecnologías, de la inteligencia artificial, de la robótica. Es decir, hay un despliegue tecnológico nuevo del almacenamiento de la energía, no de la producción de energía, que es la de la segunda revolución industrial, sino del almacenamiento de energía, de los nuevos materiales. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué sucede entonces? Que eso crea un contexto diferente y sobre ese contexto se inserta entonces la COVID. La COVID cambia las cosas y el mensaje que queremos dejar claro es que la COVID no es una pandemia como cualquier otra. Es decir, la COVID es diferente, es decir, y no podemos verla como un evento aislado. Es decir, el virus puede ser nuevo, pero el virus se monta sobre fenómenos socioeconómicos que no son nuevos. Es decir, el virus se inserta sobre la explosión demográfica en el sur, sobre el envejecimiento poblacional, sobre la expansión de desigualdades, sobre el patrón de consumo del capitalismo neoliberal, ¿no? Y esos fenómenos son fenómenos permanentes. Y cuando controlemos el virus y se vayan y el mundo logre controlar la pandemia, esos fenómenos siguen. Es decir, y esos fenómenos han ilustrado la fragilidad del sistema socioeconómico mundial, han ilustrado que la salud pública no es solo una ciencia biológica, sino que es esencialmente una ciencia social, y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la ciencia. Quiere decir que esas 4 cosas, esos 4 fenómenos que he descrito, es decir, globalización, economía de intangible, cuarta revolución industrial y por último la COVID, están creando un contexto diferente para la ciencia y nosotros tenemos que reaccionar. ¿Cómo respondemos a eso? ¿No? Si la respuesta pasa por muchas cosas, entre ellas por esa que ven en esa lámina, que se ilustre con el pensador, porque tenemos que pensar cómo vamos a reaccionar a esas cosas. Es decir, necesitaremos un crecimiento continuo del potencial científico, un desarrollo del Sistema Nacional de Innovación, la diversificación de las fuentes de financiamiento de la ciencia, porque eso tiene que crecer, la conexión con la empresa estatal socialista. El éxito de esto depende de la conexión del sistema científico con la empresa estatal socialista y dentro de eso, ¿no?, 2 nuevas figuras que están este año naciendo en nuestro país, que son las empresas de alta tecnología y los parques tecnológicos. El sistema de innovación, que no es solo nacional, sino que se implanta a nivel territorial, con las sedes universitarias de los municipios, que hay que conectar ese sistema con las exportaciones, inclusive a nivel territorial y con el sistema educacional.
Bien, debemos presenciar e impulsar un proceso de incubación de nuevas empresas y una internacionalización de la actividad científica, porque la globalización no es solo flujos globales de dinero y de mercancía, es flujos globales de conocimiento, ¿no? Esas tareas son complejas, requieren mucho pensamiento, no hay receta en ninguna parte sobre cómo se hacen esas cosas y bueno, podemos, como siempre hacemos los cubanos, inspirarnos en José Martí, que ven esa frase en pantalla, que los pueblos que perduran en la historia son los pueblos imaginativos y tendremos que imaginarnos, ¿no?, cómo nosotros desde nuestro país, desde nuestra revolución le vamos a hacer frente, ¿no?, a las nuevas responsabilidades que tiene la ciencia en el sistema mundo. Muchas gracias, querido compañero Agustín Laje, por tu extraordinaria conferencia. Y nos han llegado algunas preguntas. Por problemas de tiempo solamente vamos a poder navegar en dos de ellas. La primera: ¿cuáles son los rasgos distintivos de la empresa de alta tecnología y cuál es su rol en el sistema de innovación? Bueno, mira, el concepto de empresa de alta tecnología está recogido en los lineamientos del séptimo Congreso del Partido del 2011. Es el lineamiento 114, ¿no?, que habla de crear a ver si lo tengo aquí exactamente como lo decía, definir y crear la categoría de empresa de alta tecnología con estímulos fiscales y tributarios para promover empresas que basan su economía en el uso de la ciencia y la innovación tecnológica. Esa es una figura nueva en nuestro sistema económico, que además de los lineamientos ahora está, digamos, jurídicamente respaldada por el decreto sobre empresas de alta tecnología, que es de febrero de este año. Es decir, tenemos que empezar a aprender cómo nosotros desarrollamos este tipo de empresas. Se trata de empresas que se basan en la ciencia, donde la ciencia es su actividad fundamental. Son empresas que se caracterizan por una conexión con el mundo exportador, con la tarea de las exportaciones, pero de exportaciones de bienes y servicios de alta tecnología, porque si bien en el mundo el fenómeno objetivo es el crecimiento de las exportaciones como fracción del Producto Interno Bruto, la estructura interna de esas exportaciones es más de un 80% manufactura, es decir, no es productos primarios, es decir, no es productos naturales, y dentro de esa manufactura más de la mitad de eso son bienes de tecnología alta o tecnología media alta. Es decir, no es solamente un incremento de exportar. Es decir, no podemos exportar reprimarizando la economía. O sea, si tenemos que exportar bienes y servicios de alta tecnología, esa es una función de la empresa de alta tecnología. La empresa de alta tecnología debe invertir en investigación y desarrollo, ¿no? Y por supuesto está caracterizada por una fuerza de trabajo de alta calificación, y debe ser un constructor de conexiones, ¿no?, con otras empresas y con el sistema científico presupuestado, las academias, las universidades. Ese es el rol de la empresa de alta tecnología en nuestro sistema. Muchas gracias, Agustín. Hay una segunda pregunta que algunos participantes en Ibergesic nos han hecho y creo que será de mucha utilidad tu respuesta. Es algo ya un poco más novedoso, y es: ¿qué se entiende por internacionalización institucionalizada? ¿Existen ya experiencias en esto? Es una pregunta muy interesante. Ese término también lo empezamos a utilizar este año en el evento de la universidad que yo me refería. Y el tema, como decía actualmente cuando hablaba de globalización, que la globalización no es solamente flujos mundiales de capital o de bienes o de servicios, es también flujos mundiales de conocimiento. Es decir, hay un sistema global, y eso se ve con cualquier cantidad de indicadores. Cuando tú ves, digamos, los artículos científicos que se publican, hay un crecimiento continuo en la literatura mundial de artículos científicos que tienen autores de diferentes países, ¿no? Y de hecho hay países donde, cuando vemos los datos, más del 50% de la literatura que se publica científica tiene autor de ese país y de otros países. Es decir, hay un fenómeno global de internacionalización de la actividad científica, y tenemos que montarnos en eso, insertarnos en eso, porque es una tendencia objetiva, pero eso tenemos que hacerlo a través de nuestras instituciones. Es decir, no se trata es decir, no podemos lograr un impacto de la internacionalización de la actividad científica en la economía a través de las relaciones internacionales que puedan tener individuos, ¿no? Aunque esas relaciones existirán y hay que promoverlas, pero tenemos que basar la inserción de la economía cubana en los flujos globales
de conocimiento a través de un despliegue de empresas y de instituciones científicas en el exterior. Esa es la experiencia que me preguntaba. Las empresas mixtas que tenemos en China, las empresas mixtas que tenemos en Singapur, ¿no? Las empresas, las instituciones científicas conjuntas. Ahora hay una empresa que BioCubaPharma está abriendo en Londres. Es decir, hay un despliegue de empresas cubanas y empresas mixtas cubanas en el exterior. Y hacer ciencia, el llamado ecosistema de la ciencia, no podemos limitarlo al ecosistema de la ciencia nacional. El ecosistema de la ciencia también es el ecosistema de las relaciones exteriores de la actividad científica. Durante estos días que hemos asistido al evento internacional Ibergesí 2020 de forma virtual, y como les prometí, hemos compartido conocimiento. Hemos compartido mucho conocimiento y nos toca despedirnos y realizar la clausura del mismo, por lo cual le cedemos la palabra al profesor Néstor del Prado Arza para que haga esta clausura. Muchas gracias, querida colega Librada, por darme la palabra para realizar una clausura que será una clausura atípica. Podemos hacer una breve valoración de nuestro evento internacional Ibergesí 2020 y llegar a la conclusión de que ha sido un evento exitoso. Los avatares lo hemos podido resolver con inteligencia y con creatividad, y realmente estoy convencido que hemos capturado nuevos conocimientos que desarrollarán en cada uno de ustedes una motivación para seguir pensando y haciendo de manera que seamos cada vez mejores personas, mejores profesionales, que es la única manera de ser un mejor país y una mejor nación. Las ponencias compartidas en las aulas virtuales continuarán hoy jueves 19 de noviembre y mañana viernes. Es por eso que resulta una clausura atípica, ya que se piensa que cuando se clausura ya no hay nada más. Sin embargo, este Ibergesí sigue innovando y después de la clausura continuaremos gestionando conocimientos. Quiero agradecer a los conferencistas especiales que realmente han realizado muy buenas disertaciones, respuestas a las preguntas, y también a los ponentes que en las aulas virtuales, antes fijo presencial era en las comisiones, pues también han tenido la oportunidad de expresarse. Siempre Ibergesí le da una importancia protagónica a los que envían sus trabajos, son aprobados por un comité científico y tienen la posibilidad de defenderlo frente a un público. También agradecemos a el grupo de trabajo Destino, que ha posibilitado la transmisión por internet de nuestro evento, a los demás colaboradores que han participado, a los trabajadores de GESID que han hecho posible que lleguemos felices en este momento. También queremos plantear que ojalá se hayan motivado para responder el concurso que debe estar ya en poder, que estuvo en poder de todos ustedes, en el cual hay una cosa muy curiosa, y es la controversia matemática entre Ibergesí y Tecnojet. Ibergesí dice que es el más importante, Tecnojet dice que él es más importante que Ibergesí. ¿Cuál de los dos será más importante? Ya sabemos que hasta el 30 de noviembre tienen para enviar sus respuestas, y las mejores respuestas recibirán un premio, al igual que algunas expresiones humorísticas, de conciencia, sobre lo que hemos aprendido durante estos años, de estos meses de la COVID-19. Nos veremos en Tecnojet 2021, del 17 al 19 de noviembre, con temas tales como gestión tecnológica post-COVID-19, gestión del conocimiento y nuevas plataformas de comunicación, innovación y desarrollo organizacional, gestión empresarial. Tecnojet 2021 nos va a retar y vamos a salir triunfantes. Finalmente le deseamos mucha salud, que se cuiden para podernos encontrar, ojalá que presencialmente, aunque sin dejar la participación no presencial. Hasta la vista.
2021 nos espera.